Vamos a continuar donde quedamos ese día. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno. Habíamos hablado, ¿verdad? Según la clasificación del, del alambre, del material de aporte, del proceso GEMAU, en este caso el MIC, ¿verdad? Para los aceros al carbono, donde ellos utilizaban dos letras al inicio, una con la letra eh, que designa que es un electrodo, ¿verdad? La R, tenemos dos números seguidos que nos indican la fuerza mínima de la atracción que resiste ese alambre. En este caso sería 70, ¿verdad? Serían 70, o sea que serían 70.000 PSI. Eh, la S es un sólido y el último dígito que nos indica la cantidad de desoxidante que contiene ese tipo de alambre, ya sea manganeso, aluminio, circonio, titanio, silicio, ¿verdad? Y según esas cantidades, pues así va a cambiar el número. Tenemos acero de bajo carbono, ¿verdad? En alambre, acero de bajo carbono, acero de bajo carbono. En eso podemos ver el L50, el L52, el L54, el L56, el S3 y el S6. Y se pueden utilizar estos tipos de gases, ya sea CO2 puro o la mezcla que venimos trabajando o argón con oxígeno. Tenemos aceros de baja aleación, ¿verdad? Tenemos eh, alambres para MIGMAC como el que nosotros utilizamos, el ER70S raya 3, ¿verdad? Recuerde que nosotros en el SENA estamos utilizando el raya 6. Para este tipo de alambre se usa para la fabricación en general de metales limpios, o sea, no pueden estar sucios de pintura ni contener ningún tipo de óxidos. Tenemos el ER70S, ¿verdad? Raya 6. Miren que usado donde se necesitan elementos aleantes como el manganeso y el silicio. Este tipo de desoxidante mejora las propiedades mecánicas, ¿verdad? Mejora la apariencia del cordón y aumenta la dureza. Tenemos el R70 raya 4, contiene medios de silicio y manganeso, mejora las características de operación, ¿verdad? Y un poco más tolerante a la contaminación que el S3. Tenemos el raya 2, un alambre que contiene triple desoxidante, tiene silicio, manganeso, aluminio, titanio y circonio. Permite soldar sobre algo de óxido, cascarilla y suciedad, ¿verdad? El charco se produce en menos fluido, lo cual es útil para la soldadura fuera de posición y en tuberías de poco diámetro. O sea que des en cuenta que el número 2 es el que más desoxidantes tiene. No quiere decir que porque tenga el número 6 es porque tiene más, no. Todo depende de este número. O sea, el 2 en este caso es uno de los
de los alambres que contiene más desoxidante, lógicamente ese alambre va a ser más costoso que el 6, que el 4 o que el 3. Tenemos alambre para aceros de baja aleación, ¿verdad? Como el R80S níquel. Uno contiene uno porque contiene un 1% de níquel. Se usa donde se necesita resistencia al impacto a baja temperatura, ¿verdad? O sea que aquí en Barranquilla no necesitaríamos ese tipo de alambre. O sea, de pronto sí soldar con el R80S, pero no N1. Tenemos, miren, el R80S D2, ¿verdad? El R90SG contiene molibdeno, se usa donde se requiere resistencia a la tracción más de 80.000, 90.000 libras pulgadas cuadradas, o sea, PSI. Se usa cuando es crucial a la resistencia a la tracción después del alivio de tensiones, o sea, después de un tratamiento térmico. Pues así también tenemos otros como el 100, ¿verdad? Que el 110, un alambre de baja aleación diseñado para obtener 82.000 PSI de resistencia a la afluencia. Se usa donde se requieren propiedades de resistencia al impacto. O sea, estarían, por un ejemplo de uso, estarían bien adecuados para ser eh, eh, usados en, por ejemplo, en balde o cucharones de retroexcavadora donde tienen que trabajar al impacto. Se usa en aceros 80, A514 y A517. Recuerden que yo les dije de que hay tipos de acero como el que nosotros utilizamos, que es el A36, está el A574, que también es muy bueno. Y miren que están estos, que son de baja aleación, pero muy resistentes. También podemos encontrar una gama de alambres, ¿verdad? De aceros inoxidables y de aluminio. O sea, nosotros podemos soldar MIGMA con alambres de aluminio y acero inoxidable, como el 308L, ¿verdad? 309, el 316, lo que hablamos la clase pasada, donde utilizamos esta gama de aceros inoxidables. Miren los tipos de gases que utilizamos, ya sea helio, argón con CO2, o sea, argón con oxígeno. Cabe mencionar que el 309, el 309 por lo general es un tipo de alambre bimetálico. O sea, cuando vamos a utilizar, cuando vamos a hacer una unión de metales no disímiles, entonces se utiliza el 309, ya sea que vayamos a utilizar acero inoxidable o a soldar acero inoxidable con acero al carbono. El alambre recomendable o el material recomendable sería el 309. Claro que si voy a soldar aluminio con acero inoxidable con acero inoxidable, puedo utilizar el 308, el 316. También podría utilizar el 309, pero ese se comporta mejor y está diseñado para trabajar con materiales disímiles, que no son iguales. O sea, no voy a soldar eh, acero inoxidable con acero inoxidable, sino acero inoxidable con acero al carbono. Tenemos los alambres de aluminio, ¿verdad? La misma referencia que se manejan en el electrodo, pero en esta presentación de alambre, el 4043 y el 5356. ¿Listo? Lo que hace recomendable, lógicamente, como eh, es un gas inerte,
tiene que utilizar ya sea argón puro o helio y argón mezclados. Entonces, esta es la referencia de los alambres de aluminio, tal cual como los conseguimos en electrodos en el mercado. Aquí lo podemos observar, ¿verdad? Miren, ER308, ER309, ER316, pero acuérdense que, o recuerden que podemos soldar cualquier tipo de acero inoxidable. Miren que con el 308 fácilmente yo puedo soldar el 304. Listo. Recuerden que yo les dije que el 304 no hay, ¿cómo es? Material de aporte que venga 304, ER304, no lo hay. Pero yo lo puedo soldar el 304 con el 308, o en dado caso, con su mismo material, como le expliqué la clase pasada, listo. Pero este 304 no lo hay en material de aporte. Tenemos el 309 para soldar aceros inoxidables austeníticos más aliados, ¿verdad? Sobrepasa la resistencia a la corrosión y aceros típicos como el 309 o el A774. Tenemos el R316, este tipo de material de aporte nos da una alta resistencia a la agrietadura y al recubrimiento. O sea, este tipo de acero también es resistente al impacto, ya que nos sirve para recubrir, ¿verdad? Y a medida de que haya impacto en esa soldadura, más dura o más alta resistencia va a tener. Eso tiene tipo de soldadura 316. Entre más impacto tenga, más dura se vuelve la soldadura. Y tenemos el 4043, el aluminio. Pueden soldarse aleaciones de aluminio y silicio, diseñado para soldar aleaciones tratables al calor. No se recomienda para soldar aleaciones de aluminio magnesio. Por eso existe el 5053, que son las indicadas para soldar aleación de aluminio con magnesio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso están estos dos tipos de referencia. 4340 aluminio y silicio y el 5356 el aluminio más manganesio. Es el más popular de los alambres de aluminio, buena resistencia a la tracción, compatible con la mayoría de aleaciones. Ya habíamos hablado de los gases, ¿verdad? Que nosotros estamos utilizando en estos procesos. El dióxido de carbono o mezcla de argón con dióxido de carbono o mezcla de helio con argón y dióxido de carbono. Tenemos el argón y tenemos la mezcla de helio-argón. Y esto lo hablamos. Esto también, ¿verdad? En resumen, este proceso es el más popular de los procesos de soldadura en producción, porque es mucho más rápido, ¿verdad? Es simple, es limpio, de bajo costo y eficiente. Cubre un rango amplio de tipos de materiales a poder soldarse. Puede soldarse en una variedad amplia de espesores. Puede lograr depósitos de bajo contenido de hidrógeno.
Miren que cuando yo les alcancé a explicar con el proceso, nosotros siempre inclinábamos, ¿verdad? La tobera un poco, dependiendo si éramos izquierdo o derecho, ¿verdad? Con un grado de inclinación aproximadamente 25 grados. Mírenlo cómo eh, lo aplicábamos, ¿verdad? Dependiendo si yo soy zurdo o soy derecho. Ahora, eso tiene, eso tiene una consecuencia. Por ejemplo, si yo soy zurdo y voy en esta posición de izquierda a derecha con la inclinación de este lado, yo voy trabajando en forma, ¿verdad?, de empuje. La soldadura yo la estoy empujando en el material base. Mientras que si lo hago a lo contrario, si yo llegase a hacerlo a lo contrario, y soy zurdo, pero voy aplicando en esta forma con la inclinación al lado contrario, pues ya no va en empuje, sino la soldadura va en arrastre. La estoy depositando en la superficie del material base, ¿verdad? Recuerden que nosotros también habíamos hablado del proceso de FECAU. Ese, por lo general, fue el que nosotros tuvimos soldando, ¿sí o no? Entonces, si nos damos cuenta, este proceso es parecido al que ya estuvimos hablando. Entonces, el flux core, como ya les había dicho, no es más que núcleo confundente con un arco eléctrico, ¿verdad? Ese es el famoso FECAU, que lo podemos dividir en dos subgrupos también. En el FKU raya SS o Inner Shield o el FKU raya GS Outer Shield. Listo. Tienen que aprenderse esto. Inner Shield y Outer Shield. Es el FKU SS. Ya sabemos que es soldadura, ¿verdad? Con núcleo de fundente, pero la SS significa self shielded, sea autoprotegido. ¿Listo? Es soldadura por alambre tubular autoprotegido, el famoso inner shield. Ese es el inner shield, el autoprotegido, el SS, el cual es un proceso desarrollado por Lincoln, ¿verdad? En los años 50. Es un alambre tubular con un fundente interno para proteger la soldadura. La mayoría operan en polaridad negativa o en corriente directa, ¿verdad? O cogen corriente o en DC, en corriente continua. Ahora, miren, miren cómo es el, el proceso, ¿verdad? Tenemos el alimentador, el rollo de alambre, la fuente de poder, la pistola y la pieza. Es una soldadura por arco eléctrico cuyo electrodo es un alambre tubular con fundente interno que produce el arco entre él y el metal base, formando un charco de metal fundido en el cual la protección es creada exclusivamente por el fundente del alambre sin aplicación de presión. La clase pasada me estaban preguntando que había un alambre que era Fluscor y que no utilizaba gas. Ese es el famoso Inner Chill,
¿verdad? O la soldadura autoprotegida, que nada más necesita del fundente. ¿Cuáles son las ventajas del Inner Shield? Para trabajos en campo abierto, como no utiliza gas, no vamos a tener problemas con ese tipo de inconveniente, ¿verdad? Como utilizando un gas de protección. Disminuye los recomienzos, no necesita gas, alta deposición, mejor propiedades mecánicas. Los humos se remueven efectivamente, bueno sobre los aceros sucios y bueno en todas las posiciones de soldadura. También tiene sus limitaciones como todo proceso. Produce mucho humo, produce salpicaduras, produce escoria. Se debe romper la punta o cortar, ¿verdad? La punta para iniciar o recomenzar nuevamente el proceso de soldeo. Si no, vamos a tener problemas en el inicio del arco eléctrico. Ahora sí, miremos qué es el PKUGS. El FKU, miremos entonces, es el FKUGS, ¿verdad? A diferencia de lo que ya vimos del SS, este es, aparte de que tiene fundente internamente, necesita, mírenlo, la G de gas y la S de shielded, o sea que necesita un gas de protección. Necesariamente, así contenga eh, fundente, porque fue creado para trabajar con los dos eh, protecciones. Y a este proceso lo vamos a llamar outer shield, ¿ok? Si ustedes le preguntan si han soldado con inner shield, lógicamente no han soldado con inner shield porque ese proceso no necesita gas, ya como lo expliqué. El outer shield es una soldadura con doble protección, como les acabo de explicar. Es un alambre tubular con desoxidantes internos. Se usa con un gas para protección adicional. Todo se usa en polaridad positiva, con corriente directa, ¿ok? Y miren cómo es el proceso. Igual o parecido al inner shield, pero sí con el cilindro de protección, mientras que aquel no lo tenía. Entonces es la diferencia del SS al GS. Es un proceso de soldadura por arco eléctrico, el cual se crea entre un alambre tubular y el metal base, produciendo un charco de metal fundido, en el cual se usa un gas de protección adicional a la protección de fundentes internos que tienen el alambre y sin el uso de presión. ¿Cuáles son las ventajas del outer shield? La apariencia del cordón es excelente, como se pudieron dar cuenta los que pudieron soldar con ese proceso. Muy poca salpicadura, ¿verdad? Alta tasa de deposición, propiedades mecánicas excelentes, alta eficiencia, más del 90%, fácil el reencendido del arco eléctrico, buenos en todas posiciones de soldadura, produce depósitos de bajo contenido de hidrógeno, pero también contiene unas limitaciones. Contiene unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Produce humo, menos portabilidad, ¿verdad? Por el uso del gas, como yo les expliqué ya varias veces. Toca subir a un segundo, tercer, cuarto piso. Puede ser afectado por las brisas, a diferencia del inner chill. Puede producir marcas de gas y radiación
de alto calor, ¿verdad? Produce escoria, como se dieron cuenta, y se limita a grandes espesores, porque si no, romperíamos las piezas muy delgaditas, no aguantan esa cantidad de voltaje. No se ven casi las letras, por eso. Ahora sí. Bueno, ya volví. Bueno, aquí podemos observar Inner Chill, ¿verdad? Contiene los cables de corriente, ¿verdad? Y donde va el alambre. Contiene el aislador, ¿verdad? Y la punta de contacto por donde va a salir el alambre. A diferencia, miren bien cómo se aprecia, ¿verdad? A diferencia del Powder Chill, miren lo que era lo que nosotros estábamos utilizando. Miren lo que es completamente, la punta es diferente. Cuando ustedes vean esto, cualquiera que lo analice enseguida se va a dar cuenta qué proceso está manejando ese equipo en ese momento, si está soldando con Inner Chill o con Outer Chill. Equipo para Inner Chill, fuente de poder con voltaje constante, alimentador de alambre, de velocidad, ¿verdad? Pistola, cable, lo mismo que nosotros utilizamos para MIGMAC. Ahora, si se dan cuenta, la pistola es completamente diferente. Miren la punta, o sea, la parte de la pistola es completamente diferente a la que estuvimos utilizando en el taller. Mírenla completamente diferente a la que estuvimos utilizando en el taller. Esta sí es igual, ¿verdad? A la que estuvimos utilizando allá. Pueden haber fuentes de poder, ¿verdad? Alimentadores que nos puedan servir para ese tipo de procesos. Aquí tenemos unos motogeneradores, ¿verdad? Para utilizarlos en campo. Utilizan combustible, son diésel, eso no lleva gasolina, sino ACPM, ¿verdad? Y se utiliza en el campo. Y tenemos otros motosoldadores, ¿verdad? La punta donde se iza para transportarlo, montarlo en un carro, camioneta, no sé. Y o a su vez por aquí con un montacargas. Aquí podemos observar nuevamente los dos procesos, el SS y el GS. Miren, la pistola completamente diferente a la del proceso GS. Podemos utilizar, ¿verdad? Un equipo alterno, ya sea una maleta, como las que teníamos allá en el taller, para utilizarlo con un motosoldador.
podemos observar varios alimentadores, ¿verdad? De alambre, que la función es la misma, que lo que hace es que están en el taller. Hay muchas empresas que utilizan esta marca porque ya es que estos son Lincoln. Ahora les voy a mostrar, o ya ustedes conocen los que tenemos allá, que son Miller. Estos son Lincoln, ¿verdad? Diferentes modelos, pero en realidad la finalidad de ellos es la misma. Para lo que pudieron observar en el taller también tenemos dos maletas de estas, y cuales están fallando, pero por ahí escuché que van a hacerle mantenimiento. Pues podemos utilizar esta para FKU, ¿verdad? O Big Mac o FKU, pero GS, y este sería el de SS, el de Inner Chill. Miren, las pistolas de Inner Chill son completamente diferentes a las pistolas de Outer Chill, mírenlas. Yo veo eso y enseguida debo identificar qué tipo de alambre, ¿verdad? Están utilizando ahí, o qué tipo de proceso, Inner Chill o Outer Chill. Miren, el Outer Chill completamente diferente a los que nos podemos dar cuenta son los mismos que utilizamos en el taller. Pistola de 250 a 550 amperios. Allí también podemos observar pistola de 200 o de 500 amperios. Todo depende de la necesidad del proceso en ese momento. Si es muy, si es muy amplio, ¿verdad? El trabajo, lógicamente voy a necesitar una pistola de alta eficiencia, alto rendimiento, para que me soporte esa cantidad de trabajo. Ya esto lo conocemos, esto también, ya hablamos de esto, pero miren, aquí tenemos una pistola de Inner Chill. Lo único que, como les mostré anteriormente, tenemos la punta de contacto del aislador y el tubo nada más, el mango y el gatillo, listo. Es lo único que necesitamos para soldar con ese proceso. Mientras que el de Outer Chill, miren todos los accesorios que lleva, ¿verdad? Necesitamos el mango, el tubo o el cuello de ganso, el aislador o el aislante, el difusor de gas, la punta de contacto y la tobera. Aparte de eso, lógicamente, eh, el túnel, el liner o, o el conductor interior, como le llamen, pero también lo necesitamos. Tenemos dos tipos de conectores, ¿verdad? Con tuerca o el famoso Twin May que estamos utilizando en el Sena. Se introduce con la ranura, trae una guía, se gira hasta que quede completamente fijado. El cilindro que ya hablamos, bueno, la fuente típica de poder, los alimentadores, ¿verdad? El diagrama que ya miramos anteriormente, los dos, tanto el inner chill como el outer chill, ¿verdad? Bueno, y esto también estuvimos hablando acerca del stick out, que no es más lo mismo, más de lo mismo. Aquí podemos observar lo mismo, nuevamente, el inner chill, cómo es internamente, ¿verdad? El aislador, la punta de contacto y la tobera, mire, aquí está. Con eso debemos nosotros identificar qué tipo de proceso estamos utilizando, ¿sí o no? La función de los elementos químicos internos del alambre de inner chill permiten una penetración profunda y alta tasa de deposición, aún fuera de posición. Provee de elementos que mejoran las propiedades mecánicas y metalúrgicas. Provee el charco de soldadura y desoxidantes y desnitrificantes. Produce una cubierta de escoria
que protege la soldadura, le da forma al cordón, ¿verdad? Aguanta el metal fundido del charco en la soldadura fuera de posición, ya sea horizontal o verticalmente o sobre cabeza, y atrapa los elementos contaminantes para su descarte, donde cuando se produce la escoria. ¿Cuáles son esos elementos desoxidantes internos más comunes? Contiene aluminio, ¿verdad? Calcio, carbono, manganeso, molibdeno y níquel. El aluminio ayuda a la desoxidación, el calcio produce protección, ¿verdad? Y forma la escoria, el carbono aumenta la dureza y resistencia, el manganeso también es un desoxidante y ayuda a la resistencia a la tracción, el molibdeno aumenta la dureza y la resistencia a la tracción, el níquel mejora la dureza, la tenacidad y la resistencia a la tracción y corrosión. También contienen potasio, silicio, sodio y titanio. Y se clasifican según la AWS de esta manera. La E del electrodo, el dígito para los dos dígitos para la resistencia, ¿verdad? La T que es un tubular y aquí la cantidad de pases o polaridad y el uso de gas en este número de aquí. Por ejemplo, el E70T3 pueden utilizar o el 70, el NRC5, todo depende, ¿verdad? ¿De qué? De la necesidad en el momento. Él solo elige el, el mismo trabajo. Ya ellos mirarán a ver qué tipo de alambre necesitarán para el tipo de trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, ya se sabe de que si van a usar acero galvanizado deben de comprar el E71T14, mientras que para láminas de calibre 12 o más espesores se debe utilizar el E70T raya 10. Este electrodo es para láminas hasta 316 de espesor. Para la soldadura en uso general, se puede utilizar el E71T11, una excelente apariencia y limitado a depósitos de media así, pulgada de espesor. Por lo general, este es el que más se utiliza en el mercado. Para fabricaciones estructurales, ¿verdad? También encontramos una gama de alambre que se pueden utilizar dependiendo de la necesidad. Esto me lo dice a mí la necesidad del trabajo. No, que necesito que sea resistente al impacto, bueno, este. No, que solo sea bueno, para puntear cordones pequeños, bueno, este. Entonces, todo depende de la necesidad. Lo bueno es que los vendedores, ellos se saben todo esto. Entonces, usted le pone la inquietud, la necesidad de lo que usted necesita y ellos le recomiendan los tipos de alambre que usted pueda utilizar para esa necesidad. Entonces, la Oder Chill, ¿verdad? Se desarrolló a partir de, del FKVSS para más aplicaciones. Debido a la doble protección, no es tan sensible como el alambre Inner Shield. La función de los elementos, igual que del Inner Shield, permite mayor penetración y mayor tasa de posición aún en fuera de posición. Mejora las propiedades mecánicas y metalúrgicas, limpia el charco de soldadura con desoxidante,
¿verdad? Produce una cubierta de escoria que protege la soldadura, le da forma al cordón de la soldadura, aguanta el charco en sitio de fuera de posición. Eso es lo que no permite que cuando usted está en vertical ascendente la soldadura se le caiga. Contiene también elementos internos como aluminio, calcio, carbono, manganeso, molibdeno, níquel, ¿verdad? Potasio, silicio, sodio, titanio. Tenemos alambres de acero de bajo carbono, como el E70T raya 9, de bajo carbono. Tenemos también el raya 71T raya 1H o el 9H8. Todo depende, como ya yo les estoy diciendo, la necesidad. Por ejemplo, nosotros cuál utilizábamos, ¿quién me dice? 73 T raya C. Bueno, otro, no sé si quieren agregar algo de lo que dijo su compañero. Sí, profesor, utilizábamos el AWSA 5.36 E71T raya 1C. Ok, 71, ¿verdad? Miren que yo aquí he hablado de 70, 71, 70, 71, no me he salido de ahí. El 73 no existe, ya. Que de pronto vayan a, no, yo soldé con 73, no, ese no lo hay. ¿Listo? Porque resiste 70 o 71.000 PSI. Ahora, eh, el que dice su compañero, utilizamos el ER71T1 raya C. O sea, que se suelda con qué? Con CO2, ¿verdad? Hay otro tipo de alambre que se llama metalcore. ¿Oyeron? Metalcore. O sea que contienen polvo metálico. En el interno contiene polvo metálico, no contiene fundente o muy poquitico. No produce escoria porque no contiene, como quien dice, eh, fundente. Suele ser para alta velocidad de soldadura, tiene alta tasa de deposición porque aparte del polvo metálico contiene el alambre, ¿verdad? La mayoría son para aceros de baja aleación, exige mayor limpieza. La mayoría son para de posición plana u horizontal. Produce muy poca salpicadura, excelente apariencia del cordón y alta irradiación de calor. Ese es el famoso metal core. El metal core, miro MC metal core 710, ese lo venden también Lincoln, ¿verdad? El E70C raya CM sería, por ejemplo, una referencia. Le soy sincero, yo nunca soldé o he soldado con ese tipo de alambre, porque como ya vieron, son para aceros, ¿verdad? De baja aleación, entonces es muy difícil trabajar en lugares donde suelden ese tipo de acero. De pronto ustedes llegarán a soldar, no sé, pero es muy pocos los lugares donde suelden con este tipo de proceso y este tipo de alambre. Tenemos los aceros inoxidables también, ¿cierto? Como Auderchild,
como el 308, 309, el 316, igual que con el proceso GEMAU. Los gases de protección, ¿verdad? Que ya los conocemos, las mezclas o el dióxido de carbono puro, ya sabemos sus ventajas, sus características. Bueno, vamos a mirar aquí. Nosotros pudimos observar este tipo de equipo en los talleres, ¿verdad? Las XMT 350, que son las que traen el módulo por aparte. Mírenla, tuvimos la oportunidad pues de trabajar con ella. Se pueden dar cuenta, son de otra marca, pero la finalidad de ella es la misma de la que vimos allá. Nos da un rango de voltaje de entre 10 o 38 voltios. Recuerden que nosotros máximo podemos utilizar hasta 35 voltios, ¿sí o no? Dependiendo del tipo de transferencia que nosotros deseemos. Acuérdense que podemos utilizar entre 15 o 16 hasta 35. Miren que ella nos da un rango de voltaje de 10. O sea, lógicamente si podemos soldar con alambre punto .20 fácilmente y unos voltajes bajos entre 12 o hasta 10, todo dependiendo. Lógicamente nos da rango de amperaje porque ustedes saben que esto es intrínsecamente proporcional, no podemos separarlo porque ya yo eso lo expliqué, el voltaje y el amperaje, ¿verdad? No puede haber un río de agua con una fuerza del agua sin agua, o no puede haber un agua sin una fuerza, o sea, del río. Entonces, por eso necesitamos de las dos. Tiene un peso aproximado de 36 kilogramos, ¿verdad? Siempre pesa la maquinita. Puede trabajar en arco pulsado, en TIC y podemos trabajar en SMAU. Ya, MIG-MAC, esta máquina puede trabajar los tres procesos. Esa es la ventaja de este equipo, de la XMT 350. Esto, por lo general, yo nada más les explico lo que es eh, esencial, ¿verdad? Dependiendo del proceso que vayamos a trabajar, pues aquí nos ubicamos. Si vamos a trabajar aquí con electrodo, si vamos a trabajar con TIC o si vamos a trabajar con MIC o arco pulsado, pero por lo general trabajamos, ellas están siempre por lo general en MIC, porque es para que en electrodo revestido, si al frente de ellas tenemos las máquinas que trabajan electrodo revestido, entonces ellas por lo general siempre trabajan con el proceso GEMAU. Aquí de pronto lo podríamos observar un poquito más. TIC, MIC y electrodo. Tiene el display donde me muestra el voltaje que nosotros cuadramos, el amperaje, ¿verdad? La inductancia. Bueno, eso ya es otra cosa que realmente ahora mismo no va al caso, porque esto va dentro de la programación del equipo y realmente es muy difícil explicarlo por aquí, ¿verdad? Y además eso no es, por lo general ya esos equipos vienen cuadrados, ¿verdad? Entonces uno no puede empezar a oprimir y a cuadrar botones porque lo que hace es que se descuadra el equipo. Listo. Pues miren lo que uno lo cuadra según el tipo de alambre
él está ya en punto 35 con alambre para acero, mírenlo, acero, estilo. Acero, lógicamente, al carbono. Listo. Entonces, por eso no nos gusta meternos con eso, porque ya ellas están completamente calibradas. Tenemos la perilla donde encendemos el equipo, ¿verdad? Recuerden, aquí encendemos el equipo. Aquí de pronto sí se observa mucho mejor donde está para soldar con TIC, con MIG, ¿verdad? Y con electrodo revestido. Lógicamente, se puede utilizar aquí si voy a trabajar corriente continua con pedal, arco pulsado. El arco pulsado no es más, recuerden cuando soldamos la bicicleta de su compañero, que había un pedal y la corriente saltaba, ¿verdad? Saltaba sin necesidad de tocar la pieza y se formaba el arco. Entonces, si voy a soldar con TIC, no lo coloco en arco pulsado y él automáticamente me genera ese proceso. Aquí podemos observar los pedales, ¿verdad? Con su respectiva batería que se conectan en esta parte de aquí, ¿verdad? Que es remoto, porque esto miren lo que es como un control remoto. Cuando hablamos remoto, porque eh, funciona sin necesidad de cables, sino por señal remota. Tenemos la otra maquinita que es la Miller-Matic 350. Ustedes también pudieron observarla. Ah, no. Sí, de esas estaban, ¿cuántas? Dos al inicio y la última. Que son las Miller-Matic, ¿verdad? También lo, la funcionalidad de ella es lo mismo. Solo que el módulo es interno. Recuerden que levanta uno esta tapa, ¿verdad? Me da también lo que es el proceso de MIG solamente. Ya nada más trabaja con MIG, no puedo soldar ni SMAO ni GMAO, perdón, ni TIC con ella, nada más solo GMAO. ¿Listo? Trae su juego de rodillos, donde introducimos el alambre, recuerden, está en esta posición, ¿verdad? Trae sus dos selectores, el de voltaje y el de la velocidad de alambre. Podemos utilizar ya sea este tipo de pistola, ¿verdad? O este tipo de pistola que se llama, estas son una Spulmatic, ya, me ayuda para soldar con aluminio, para que sea muy corto, le ayuda a que sea muy corto el recorrido para que el alambre no se ataque, no se parta. Entonces es muy, muy bueno para este proceso. Trae su rueda en el carro, sus cables, o sea, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Porque ya nosotros eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con ella. También trae un botón para de programación, ¿verdad? Pero por lo general ya ella está programada. Podemos programar la spot para puntos, ¿verdad? Para el preflujo, postflujo,
pero todo eso se va aprendiendo a medida que nosotros vayamos trabajando con el equipo y todos los días podemos ir viendo o preguntando para qué sirve esto, cómo funciona esto, porque recuerden que el proceso es muy fácil, pero el equipo y la metodología del equipo es donde está lo difícil, el uso del equipo. Y tenemos otros equipos, ¿verdad? Que son los que ya vimos también allá, pero en la marca, ¿cómo es? Lincoln, son estos tipos de alimentadores, ¿verdad? La funcionalidad es la misma. Tiene el botón de encendido en esta parte de aquí. Ellos son completamente independientes de la máquina. Aquí tienen unos conectores para darle poder aquí. Cuando ya tiene poder, la fuente de energía, iniciamos el equipo aquí. Por lo general, él queda encendido, por eso cuando prende uno la máquina, él automáticamente prende. Pero si yo veo que no prende, yo tengo que accionar el botón de encendido. No les vaya a pasar de pronto en alguna empresa donde se los apagan para ver ustedes qué hacen. Entonces él tiene un botón de encendido. Tiene sus dos perillas, ¿verdad? Tanto el voltaje como de velocidad de alambre. Entonces, y lógicamente trae para programar y esas cuestiones, pero lo que ya hemos hablado, por lo general ya ellos vienen programados. Ahora, no, que es que compraron una máquina nueva en la empresa. Esa persona que vende la máquina tienen que darles, así usted sepa de esto, ellos van allá y les dan una capacitación de cómo usar esos equipos. Todo esto que ustedes ven aquí es porque ellos nos los dan, nos los explican para nosotros poder utilizar el equipo. Entonces no se asusten cuando vayan a comprar porque el vendedor tiene que darle la capacitación a ustedes del equipo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, con esto nosotros terminamos lo que es la teoría de Gemau. Ya de pronto nos quedaría pendiente con los dos grupos que tengo, ¿verdad? Una semana de, de práctica en el taller, que es lo que nos hizo falta. Entonces ya tocaría esperar a ver las directrices del SENA, cómo vamos a trabajar para hacer esa recuperación. De ahí, hoy comienza otro trimestre, si no estoy equivocado. Todavía los horarios no los han montado para ver con quién les toca este trimestre. Lógicamente queda pendiente conmigo esa recuperación, pero ustedes ya ahí comienzan con otros instructores. Quiero que tengan eso en cuenta. Listo. Los horarios, yo ya saben dónde se ven. Aquí usted viene y entra a Google, horario Colombo Alemán, le da ahí, pero hasta ahora nada más está lo del Colombo, pero de Malambo. Supuestamente iban a subir los de la calle 30, pero no están. Mírenlo, nada más está lo de Malambo, horario de aprendices. Usted le da ahí y ve su horario. No, todavía no lo han subido. Entonces, eh, me toca calificarles lo que es ESMAU y lo que es EMAU, pero como todavía hay algunos que hay que hacer una prueba, algunos ya la hicieron del grupo, que ya ellos saben cuáles son, entonces yo voy a esperar a que echemos la recuperada
¿verdad? Y poder evaluarlos a ustedes. Hasta ahora nosotros terminamos hasta ahí. Listo. Terminamos hasta ahí, esperando la recuperación para poder calificarlos a ustedes las dos, como quien dice, las dos competencias, la de ESMAO y la de GEMAO. Hay que mirar a ver quién les va a dar TIC, ¿verdad? Y la de el resto de materias. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Profesor, para revisarlo del horario se mete uno por Google y coloca horario cena. Sí, aquí donde, mire, les acabo de mostrar. Usted entra a Google, pone horario Colombo Alemán y aparece así, horario Colombo Alemán, le da clic ahí y aquí aparece. Lógicamente tiene que buscar del segundo trimestre de 2021, pero el de Centro Nacional Colombo Alemán, pero metalmecánica acá en la 30. Este aquí dice, mire, de Malambo, ese no es de nosotros. Porque recuerden que también hay una sede en Malambo. Entonces, sí, señor, usted ingresa a Google, le da horario Colombo Alemán y lo dirige a este blog que está aquí. ¿Oyeron? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿y usted puede montar los videos a la plataforma No, profesor. de YouTube? Bueno, listo. Mañana me comprometo porque es que hay que descargarlos, ¿verdad? Yo tengo que descargarlos de mi correo donde ellos llegan y luego subirlos allá. Entonces voy a ver si los subo y les aviso para que vean las clases estas que vimos de este proceso. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ok, gracias. Ok, profe. Gracias, profesor. Bueno, listo. No siendo más jóvenes, entonces los dejo y que pasen buena noche. De todas maneras, si tienen alguna inquietud que sea urgente, que ustedes ameriten, que de pronto yo la puedo solucionar, me avisan. Pero de resto ya saben que van a tener de pronto otro instructor o depende del horario, también hay que ver el horario. ¿Listo? Bueno, quedamos así. Profe, Bueno, profe, gracias. profe, Dígame, Irán. profe, ¿cómo usted nos está informando para ver quiénes son los que tienen que recuperar y todo? Bueno, por lo que creería yo que recuperar, imagínate, creo que el que aprendió, aprendió. Vamos a ser claros, porque cuando no aprende muy bien, lógicamente se hacen recuperaciones, pero imagínense cómo estamos ahora. ¿Sí me entienden? Entonces, yo creería, lo que necesito es que los que no hicieron el ejercicio que hicieron ya un grupo lo hagan. Es eso. Ah, que la persona no fue y no me lo hizo. Ese sí, pues no lo voy a, porque no me hizo ese ejercicio, ¿sí me entiende? Ahí sí lo rajo. Pero el resto, mientras vayan, vamos bien. Ah, ya, ok, usted está hablando son lo que hemos hecho en el taller. En pocas palabras, las Ajá. personas Listo, que listo. Pocas palabras, señor Néstor. en pocas palabras, las personas que no pudieron asistir a la práctica para hacer el ejercicio. Es correcto, claro. Pero de resto, la mayoría, bueno, ya hemos trabajado. Yo creo que ya con eso, mejor dicho, pasamos ahí la prueba. Listo. Bueno, Listo, tengan profesor. Bueno, que tenga buenas Profe, noches. tengo buena noche. bueno, Bueno, buenas profesor. noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Bendiciones. Bueno, bendiciones.